Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar desde donde me estés viendo. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde hoy realizaremos un análisis de la realidad social de Bolivia, en particular desde la ciudad del Alto a la luz del mensaje del mm, profético libro de Oseas. Mi objetivo es compartir una mirada crítica y esperanzadora, fundamentada en la cosmovisión cristiana que nos permite comprender lo que vivimos como sociedad y como palabra de Dios sigue hablando con poder, verdad y actualidad a nuestra realidad. Como estudiante de la carrera de liderazgo pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia, considero fundamental abordar la compleja realidad social de nuestro país desde una perspectiva profética y comprometida con la fe cristiana. Desde mi experiencia en la ciudad del Alto, percibo una Bolivia atravesada por profundas tensiones sociales, económicas y políticas y morales. Ante este panorama, propongo un análisis basado en la cosmovisión cristiana, utilizando el mensaje profético del libro de Oseas como una herramienta que nos permita discernir con sabiduría, confrontar con verdad desde la palabra de Dios, interpretar la realidad a la luz de su voluntad y mantener viva la esperanza en nuestra transformación genuina, tanto espiritual como social. Desde mi vivencia cotidiana en la ciudad del Alto, observo diariamente situaciones que revelan la vulnerabilidad estructural de muchas familias, la desigualdad económica y la vulnerabilidad laboral. Muchas personas sobreviven gracias al comercio informal o a empleos inestables. La lucha por el pan diario es constante y las oportunidades de ascenso social son escasas. Esta injusticia estructural, como la desigualdad económica y comercio injusto, tal como lo denuncia el profeta Oseas en el capítulo 2, el versículo 7, hay comerciantes que oprimen al débil usando balanzas, símbolo del sistema injusto que explotan a los más pobres. Esta crítica profética sigue vigente hoy en Bolivia, donde muchos enfrentan una economía desigual, marcando por la informalidad, el abuso y la falta de oportunidades reales para salir de la pobreza. El acceso deficiente a servicios básicos. A pesar del crecimiento urbano, muchas zonas del Alto y otras regiones del país aún carecen del agua potable, atención médica adecuada, educación de calidad e infraestructura digna. Esta realidad contradice el mandato bíblico de practicar la injusticia, defender al oprimido y velar por el bienestar del prójimo. Isaías 1:17. La crisis económica y la escasez de divisas, la falta de dólares en el país ha encarecido considerablemente los productos esenciales de la canasta familiar, golpeando con mayor fuerza a a los sectores más vulnerables. Esta situación guarda un paralelismo con el colapso económico de Israel, descrito en Oseas, eh, resultado de su idolatría y abandono del pacto con Dios, la polarización y conflicto político. En el actual contexto electoral, las divisiones sociales se profundizan, el discurso de odio se vuelve cada vez más común y la desconfianza hacia las autoridades se incrementa. Esta situación refleja un ambiente inestable o la inestabilidad que afecta no solo a la política, sino al tejido social en general. La población se encuentra dividida entre posturas ideológicas enfrentadas, lo cual dificulta el diálogo, el consenso y la búsqueda del bien común. En lugar de construir puentes, muchos prefieren levantar muros que alimentan el resentimiento y la exclusión. Mm, El profeta Oseas ya denunciaba a los líderes corruptos y sin integridad que se alegran del mal. Oseas 7:37, así como a un pueblo que en lugar de confiar en la fidelidad del Señor, depositaba su confianza en alianzas políticas inestables y vacías de justicia. Oseas 7:11. Esta crítica sigue siendo vigente cuando la sociedad deja de lado a Dios y reemplaza la verdad eh, por el poder. Inevitablemente cosecha confusión y división y sufrimiento. La cosmovisión cristiana nos llama a rechazar el odio, promover
promover la reconciliación y ejercer un liderazgo basado en la verdad, la unidad, a moldear con nuestras vidas una fe que no solo ora, sino que también actúa con amor, aún en medio de las tensiones. Hoy más que nunca Bolivia necesita voces proféticas que no hablen desde el enojo, sino desde el corazón de Dios. La religiosidad sin transformación, aunque Bolivia tiene una población altamente religiosa, muchas veces nuestra fe no se traduce en una vida de justicia, misericordia y compromiso con los demás, o sea, 6:6. Nos recuerda que Dios desea misericordia y no solo sacrificios externos, la fidelidad no, de no rituales, ritualismos vacíos. Eh, el mensaje de Oseas denuncia la profética de amor redentor. El libro de Oseas no solo es una colección de denuncias, es una profunda meditación sobre el corazón de Dios ante la infidelidad de su pueblo. Su mensaje sigue siendo sorprendentemente actual para nuestra realidad boliviana. La infidelidad espiritual y moral. Israel fue acusada de abandonar a Dios por ídolos, lo cual hoy refleja nuestra confianza excesiva en el dinero, el poder, la manipulación política y la corrupción. Esta idolatría moderna conduce a una vida deshumanizada, como lo ilustra Oseas 4:1-2. No hay verdad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Eh, la corrupción del liderazgo, o sea, denuncia a los líderes que se complacen en el mal y destruyen el pueblo desde el poder, o sea, 7:3-7. Esa crítica nos interpela a nivel institucional, pero también como iglesia estamos formando líderes justos o reproduciendo patrones del mundo. La ignorancia espiritual, el pueblo mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6, no por ausencia de religión, sino por una desconexión entre la fe y la vida práctica. El conocimiento de Dios implica justicia, amor, verdad, diariamente. El juicio como camino a la restauración. El juicio de Dios no busca destruir, sino redirigir al pueblo hacia una reconciliación. Como dice Oseas 6:1-3, venid y volvamos al Señor, Él nos sanará. Esta disciplina divina es una muestra de su amor. Dios no se da por vencido con su pueblo y desea una conversión genuina, una historia de amor perseverante. El mensaje de Oseas puede extenderse sin su experiencia personal. Dios le ordena casarse con Gomer, una mujer infiel, para reflejar el dolor divino ante la tradición de Israel. Sin embargo, este acto también revela el amor incondicional y restaurador de Dios. A pesar de la traición, Dios sigue amando a su pueblo. La disciplina no es el fin, sino un medio para el arrepentimiento. El amor de Dios no depende de nuestra infidelidad, sino de su carácter. Esta historia conmovedora muestra lo que la fidelidad divina siempre es mayor que nuestra infidelidad. En un país como Bolivia, donde muchas veces sentimos que todo está perdido, este mensaje nos recuerda que Dios no ha abandonado a nuestra nación, sino que nos llama constantemente a volver a Él. Una cosmovisión cristiana que transforma el análisis social desde la fe no puede ser neutral ni pasivo. La cosmovisión cristiana nos desafía a interpretar y actuar con base en los principios del reino de Dios. La dignidad humana. Toda persona fue creada a imagen de Dios. No puede haber indiferencia ante la pobreza ni justificación de sistemas opresivos. El amor al prójimo, Marcos 12:31, nos exige actuar con compasión, especialmente hacia los más vulnerables. La justicia como mandato, Miqueas 6:8, no es un ideal utópico, sino una responsabilidad concreta de todo creyente. La integridad y la verdad, Proverbios 12:22, son valores no negociables, especialmente cuando el engaño parece un camino fácil. Desde esa mirada, los cristianos no podemos
encerrarnos en templos ni rituales vacíos. Debemos ser sal y luz, Mateo 5, 13, 16, agentes de reconciliación y esperanza en una sociedad herida. Bolivia ante el llamado profético de Dios. La lectura del libro de Oseas nos revela que los tiempos de crisis son también tiempos de gracia. La historia de Israel es la historia de un pueblo que falló, pero también de un Dios que nunca deja de amar el llamado y de restaurar. Bolivia hoy enfrenta grandes desafíos de pobreza, corrupción, violencia, desconfianza en las instituciones, desesperanza, pero la respuesta no puede ser solamente política o económica. Como estudiantes de teología entendemos que la raíz del problema es espiritual y por lo tanto la solución también debe partir del arrepentimiento y el regreso sincero a Dios. Oseas nos recuerda que Dios no busca rituales vacíos, sino una relación viva que se manifiesta en justicia al prójimo. Como líderes en formación, somos llamados a ser voces proféticas en medio del caos, no para condenar, sino para señalar el camino del regreso a Dios. La restauración de Bolivia no comienza con las urnas, sino con los corazones que conocen su infidelidad y se vuelven al Señor. Y ese es nuestro desafío, ser portadores de ese mensaje con humildad y esperanza. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.